Buenas tardes, tengan todos ustedes, compañeros y amigos de nuestra Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. De nueva cuenta, su servidor Juan Pedro Vargas Rodríguez se presenta ante ustedes. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho y en este día, martes 30 de noviembre del año 21, vengo a presentar mi trabajo para poder aprobar la materia de Derecho Laboral Individual bajo el asesor, el licenciado Pedro Humberto Haddad Bernat, mi tutora, la maestra Luisa Alquiciras Terrones. Es el reto número 3, suspensión, rescisión o terminación laboral, correspondiente a la unidad número 2 de esta materia. Hago una breve introducción. El derecho lo entiendo como un conjunto de normas jurídicas, las cuales regulan la manifestación de la conducta, de paréntesis, el comportamiento del ser humano. Estas normas jurídicas se deben de acatar, se deben de respetar, porque de lo contrario un juez o jueza de control o calificador con jurisprudencia y poder puede emitir una especie de sentencia, resolución, nada grata y favorable para el infractor. Entonces, el derecho sirve para mantener a la sociedad en paz, ordenada, organizada, libre de toda anarquía. Sin duda alguna, el derecho es muy importante en la vida del hombre, de tal manera que podemos entender que hay una gran cantidad de ramas que se encargan de estudiar lo que se refiere a la cuestión jurídica. Yo siempre lo he dicho que el derecho es una especie de árbol frondoso, muy bonito por cierto, donde la raíz es el propio derecho, el tronco en lo personal, pues considero que es el derecho penal, y las ramas bien pueden ser el civil, bien pueden ser el laboral, el agrario, el constitucional, el fiscal, es decir, todas esas disciplinas que se encargan de mantener a la sociedad ordenada. Las hojas, que es por donde entra el oxígeno, la respiración de este árbol, bien puede ser el amparo, juicio de amparo, que es muy importante, la controversia constitucional, que también es muy interesante, la acción de constitucionalidad, y por qué no decirlo, acabo de encontrar ahora lo que es el derecho burocrático, que es una rama precisamente del derecho laboral, donde entiendo ahora, el derecho laboral es aquel que se encarga de regular la relación que existe entre el empleado, es decir, el trabajador, y el empleador, que es el patrón. Hay que decir, el derecho laboral es muy interesante, muy importante hoy en día y siempre por toda la cuestión histórica que viene pues desde tiempos de antaños y desde la misma revolución industrial en Inglaterra. En México, obvio que tiene una historia enorme, grata, pero hay que entender que el derecho laboral tiene que ir evolucionando, cambiando en una dialéctica para estar a la altura de la exigencia de la sociedad. Por ejemplo, hoy en día hablamos de lo que se refiere al teletrabajo o el llamado home office, que es algo completamente moderno, es totalmente novedoso con estas cuestiones de pandemia. Entonces, yo creo que de ahí viene este apartado donde precisamente el derecho debe de estar evolucionando de acuerdo a la situación propia que exige la sociedad. En este reto que acabo de mencionar, se me han presentado 3 casos a los cuales voy a tratar de dar respuesta. El primero de ellos considero que
la empleada, la trabajadora, que lleva por nombre Marta Maya, quien presenta una renuncia ante una sociedad de producción rural de responsabilidad limitada por más de un año que trabajo que tenía en esta empresa. Sin duda alguna, yo pienso que es una terminación laboral en el sentido de que hay que entender la relación laboral es un vínculo jurídico que existe entre el empleado y el trabajador. Al presentar ella una renuncia totalmente voluntaria, pues tiene que desaparecer este vínculo. Pero también yo desde ese momento quiero también dejar en claro que entiendo que por ahí también hay una especie de rescisión de contrato. ¿En qué sentido? Porque ella por propia voluntad está presentando su renuncia. Entonces, yo creo que ahí sería válido presentar y decir lo que es la rescisión de contrato y lo que es precisamente la terminación laboral. Hay que entender que el derecho, en este caso laboral, tiene su fundamento jurídico en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente el artículo 5 y el 123 con el llamado apartado B, que basta decirlo es muy, muy interesante. La parte que también hay que entender como sustento jurídico de la Ley Federal del Trabajo, que precisamente es esta que aquí tengo, ¿verdad? Se refiere a todo lo relacionado con el trabajo, entendido como una actividad propia que desarrolla el hombre, ya sea una actividad física, sea una actividad intelectual, en función, en este caso, de tratar de obtener un satisfactor. Entonces, el derecho laboral se va a encargar de regular esa situación propia que se da. En este caso que se menciona aquí de la trabajadora Marta Maya, pues con todo y que menciona aquí en su renuncia, ¿verdad? Que pues la empresa no le debe absolutamente nada porque le ha pagado incluso hasta las cuestiones de vacaciones a las que tenía derecho. Eh, el domingo que después de que ella trabaja una jornada laboral de lunes a sábado, tiene derecho a que se le pague el domingo y exime de toda la responsabilidad, en este caso a la empresa. Entonces, por ahí va lo que se refiere a una rescisión de contrato e insisto yo a una terminación en este caso laboral. En el segundo caso que nos refiere aquí concretamente mi maestro, yo puedo entender que cuando una empresa por causa de fuerza mayor, vamos a decir, cierra concretamente hablando por esta pandemia nada grata para nadie, resultado de este COVID-19, los trabajadores, obvio que se ven afectados, pero también el empresario, porque la sugerencia que le hace, en este caso, el Comité de Salubridad Federal, pues es que la empresa debe de cerrar por cuestiones propias de esta pandemia. Entonces, al cerrar la empresa, el empresario hasta cierto punto está exento de ciertos pagos y de ciertos vínculos jurídicos con sus trabajadores. Sin embargo, con todo ello, ¿verdad? Pues se da una terminación, en este caso, de labores. Hay una causa, en este caso, superior, hay una causa justificada, donde bien yo encuentro que hay una especie también de suspensión, ¿verdad? El empresario no quisiera cerrar, los trabajadores quisieran estar en su trabajo para poder gozar, en este caso, pues de su salario, de su remuneración económica. Entonces, yo por ahí también encuentro esta parte de la suspensión laboral. En el tercer caso a que se refiere concretamente a un trabajador de nombre y de apellido Rosas, encuentro que él, al no presentarse a su trabajo después de prácticamente 12 días, la empresa tiene y está en su derecho de rescindir, en este caso, su contrato individual de trabajo, porque
pues ¿cómo es posible que si el trabajador tiene su contrato individual por 6 meses, que es cuando es la temporada que se menciona ahí de la zarzamora, no se presente a trabajar en 12 días? Es por ello que el gerente decide, en este caso, rescindir el contrato a este trabajador Rosas, Armando Rosas Morales, y por consiguiente tiene que ir a notificarle hasta su domicilio, pues que se encuentra en este caso despedido. Ahí nos encontramos también que ya hay un término concretamente de una cuestión laboral, también como lo señala la ley federal, en este caso del trabajo. Y yo creo que con ello el empresario, en este caso el representante de ahí, el gerente también de esta sociedad de producción rural de responsabilidad limitada, pues solamente tendrá que responder en cuestiones de derecho, posiblemente algún finiquito por ahí que se le haya quedado algunos días trabajados, en este caso al señor Rosas, que no los haya cobrado, en este caso, pues se le hará entrega de una parte, pues proporcional. Entonces, dicho esto, son tres casos muy importantes que vienen a, vamos a decir de una manera u otra, a ilustrarnos, a ampliar nuestros conocimientos, nuestros saberes, lo que es el derecho laboral. Sin duda alguna, son tres casos que en lo personal me van a ayudar mucho a crecer el día de mañana como futuro abogado. Y por qué no, hay que decirlo, hay que tener presente todo lo relacionado a los diferentes artículos que se encuentran en la Ley Federal del Trabajo, que es, yo insisto, uno de los sustentos, fundamentos jurídicos que tiene el derecho laboral, sin olvidar también lo que se refiere a los decretos, lo que se refiere a los acuerdos, lo que se refiere a leyes generales, leyes especiales, que publican por ahí, en este caso, pues las entidades locales, las entidades federativas, así como tratados internacionales, o así como decir el organismo internacional del trabajo, que depende concretamente de la Organización de las Naciones Unidas. Dicho ello, ojalá que con esto pues, logre pasar mi materia de derecho laboral individual. Hasta la próxima, tu amigo y servidor, Juan Pedro Vargas Rodríguez, con la matrícula 19015150. Mil gracias, amigo.